El deseado de todas las gentes, capítulo 14. Hemos hallado al Mesías. Juan el Bautista estaba predicando y bautizando en Betábara, al otro lado del Jordán. No quedaba muy lejos del lugar donde antaño Dios había detenido el río en su curso hasta que pasara Israel. A corta distancia de allí, la fortaleza de Jericó había sido derribada por los ejércitos celestiales. El recuerdo de dichos sucesos revivía en ese tiempo y prestaba conmovedor interés al mensaje del Bautista. ¿No habría de volver a manifestar su poder para librar a Israel, el que había obrado tan maravillosamente en tiempos pasados? Tal era el pensamiento que conmovía el corazón de la gente que diariamente se agolpaba a orillas del Jordán. La predicación de Juan se había posesionado tan profundamente de la nación que exigió la atención de las autoridades religiosas. El peligro de que se produjera alguna insurrección indujo a los romanos a considerar con sospecha toda reunión popular y todo lo que tuviese el menor viso de un levantamiento del pueblo excitaba los temores de los príncipes judíos. Juan no había reconocido la autoridad del Sanedrín ni pedido su sanción sobre su obra, y había reprendido a los príncipes y al pueblo, a fariseos y seduceos por igual. Sin embargo, el pueblo lo seguía ávidamente. El interés manifestado en su obra parecía aumentar de continuo. Aunque él no le había manifestado deferencia, el Sanedrín estimaba que por enseñar en público se hallaba bajo su jurisdicción. Ese cuerpo estaba compuesto por miembros elegidos del sacerdocio y de entre los principales príncipes y maestros de la nación. El sumo sacerdote era quien lo precedía por lo general. Todos sus miembros debían ser hombres de edad avanzada, aunque no demasiado ancianos, hombres de saber, no solo versados en la religión e historia de los judíos, sino también en cultura general. Debían ser sin defecto físico, casados y padres, pues así era más probable que fuesen humanos y considerados. Su lugar de reunión era un departamento anexo al Templo de Jerusalén. En tiempos de la independencia de los judíos, el Sanedrín era la corte suprema de la nación y poseía autoridad secular tanto como eclesiástica. Aunque en el tiempo de Cristo se hallaba subordinado a los gobernantes romanos, todavía ejercía una influencia poderosa en los asuntos civiles y religiosos. El Sanedrín no podía postergar por más tiempo una investigación de la obra de Juan. Algunos recordaban la revelación dada a Zacarías en el templo y su profecía de que su hijo sería el heraldo del Mesías. En los tumultos y cambios de 30 años, estas cosas habían sido en gran parte olvidadas. Ahora la conmoción ocasionada por el ministerio de Juan las traía a la memoria de la gente. Hacía mucho que Israel no tenía un profeta. Hacía mucho que no se realizaba una reforma como la que se presenciaba.
El llamamiento a confesar los pecados parecía nuevo y sorprendente. Muchos de entre los líderes no querían ir para oír las invitaciones y denuncias de Juan, por temor a verse inducidos a revelar los secretos de sus vidas. Sin embargo, su prédica era un anuncio directo del Mesías. Era bien sabido que las 70 semanas de la profecía de Daniel, que incluía la venida del Mesías, estaban por terminar, y todos anhelaban participar en esa era de gloria nacional que se esperaba para entonces. Era tal el entusiasmo popular que el Sanedrín pronto se vería obligado a sancionar o a rechazar la obra de Juan. El poder de dicho cuerpo sobre el pueblo estaba decayendo. Estaba siendo un asunto grave cómo mantener su posición. Esperando llegar a alguna conclusión, enviaron al Jordán a una delegación de sacerdotes y levitas para entrevistarse con el nuevo maestro. Cuando los delegados llegaron, había una multitud congregada que escuchaba sus palabras. Con aire de autoridad, destinado a impresionar a la gente e imponer la deferencia del profeta, llegaron los altivos rabinos. La muchedumbre les dio paso con un movimiento de respeto, casi de temor. Los notables, con lujosa vestimenta y con el orgullo de su posición y poder, se pararon ante el profeta del desierto. ¿Tú quién eres?, preguntaron. Yo no soy el Cristo, contestó Juan, sabiendo lo que ellos pensaban. ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? No soy. ¿Eres tú el profeta? No. Pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. El pasaje al que se refirió Juan es la hermosa profecía de Isaías. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá. Antiguamente, cuando un rey viajaba por las comarcas menos frecuentadas de sus dominios, se enviaba delante del carro real a un grupo de hombres para que aplanase los lugares escabrosos y llenase los baches, con el fin de que el rey pudiese viajar con seguridad y sin molestia. Esa costumbre es la que menciona el profeta para ilustrar la obra del Evangelio. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado. Cuando el Espíritu de Dios conmueve el alma con su maravilloso poder de despertarla, humilla el orgullo humano. El placer mundanal, la jerarquía y el poder son tenidos por inútiles. Son destruidos los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y se sujeta todo pensamiento a la obediencia a Cristo.
Entonces, la humildad y el amor abnegado, tan poco apreciados entre los hombres, son ensalzados como las únicas cosas de valor. Tal es la obra del Evangelio, del cual el mensaje de Juan era una parte. Los rabinos continuaron preguntando: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Las palabras el profeta hacían referencia a Moisés. Los judíos se habían inclinado a creer que Moisés sería resucitado de los muertos y llevado al cielo. No sabían que ya había sido resucitado. Cuando el Bautista inició su ministerio, muchos pensaron que tal vez fuese el profeta Moisés resucitado, porque parecía tener un conocimiento cabal de las profecías y la historia de Israel. También se creía que antes del advenimiento del Mesías, Elías aparecería personalmente. Juan salió al cruce de esa expectativa con su negación, pero sus palabras tenían un significado más profundo. Jesús dijo después, refiriéndose a Juan: si queréis recibirlo, este es Elías, el que había de venir. Juan vino con el espíritu y poder de Elías, para hacer una obra como la de Elías. Si los judíos lo hubiesen recibido, esa obra se habría realizado en su favor. Pero no aceptaron su mensaje. Para ellos no era Elías. No pudo cumplir en favor de ellos la misión que había venido a realizar. Muchos de los que estaban reunidos al lado del Jordán habían estado presentes en ocasión del bautismo de Jesús, pero la señal dada entonces había sido manifiesta para unos pocos de entre ellos. Durante los meses precedentes del ministerio de Bautista, muchos se habían negado a escuchar el llamado al arrepentimiento. Así, endurecieron su corazón y oscurecieron su entendimiento. Cuando el cielo dio testimonio de Jesús en su bautismo, no lo percibieron. Los ojos que nunca se volvieron con fe hacia el invisible, no vieron la revelación de la gloria de Dios. Los oídos que nunca escucharon su voz, no oyeron las palabras del testimonio. Así sucede ahora. Con frecuencia, la presencia de Cristo y de los ángeles ministradores se manifiesta en las reuniones del pueblo. Sin embargo, muchos no lo saben. No disciernen nada inusual, pero la presencia del Salvador se revela a algunos. La paz y el gozo animan su corazón. Son consolados, animados y bendecidos. Los delegados de Jerusalén habían preguntado a Juan: ¿por qué pues bautizas? Y estaban aguardando su respuesta. Repentinamente, al pasear Juan la mirada sobre la muchedumbre, sus ojos se encendieron, su rostro se iluminó, todo su ser quedó conmovido por una profunda emoción. Con la mano extendida exclamó: yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay alguien a quien no conocen y que viene después de mí, al cual yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de las sandalias. El mensaje que debía ser llevado al Sanedrín era claro e inequívoco. Las palabras de Juan no podían aplicarse a otro sino al Mesías prometido.
Este se hallaba entre ellos. Con asombro, los sacerdotes y príncipes miraban en derredor de sí, esperando descubrir al ser de quien había hablado Juan, pero no se lo distinguía entre la multitud. Cuando, en ocasión del bautismo de Jesús, Juan lo señalara como el Cordero de Dios, una nueva luz resplandeció sobre la obra del Mesías. La mente del profeta fue dirigida a las palabras de Isaías: como cordero fue llevado al matadero. Durante las semanas que siguieron, Juan estudió con nuevo interés las profecías y la enseñanza de las ceremonias de los sacrificios. No distinguía claramente las dos fases de la obra de Cristo, como sacrificio doliente y como rey vencedor. Pero vio que su venida tenía un significado más profundo que el discernido por los sacerdotes y el pueblo. Cuando contempló a Jesús entre la muchedumbre, al volver él del desierto, esperó confiadamente que daría al pueblo alguna señal de su verdadero carácter. Casi impacientemente esperaba oír al Salvador declarar su misión. Pero Jesús no pronunció una palabra, ni dio señal alguna. No respondió al anuncio que hiciera el Bautista acerca de él, sino que se mezcló con los discípulos de Juan sin dar evidencia externa de su obra especial, ni tomar medidas que lo pusiesen en evidencia. Al día siguiente, Juan vio venir a Jesús, con la luz de la gloria de Dios reposando sobre él. El profeta extendió sus manos diciendo: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, y yo no lo conocía. Mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. Y yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo lo vi, y he dado testimonio de que éste es el Hijo de Dios». ¿Era este el Cristo? Con reverencia y asombro el pueblo miró al que acababa de ser declarado Hijo de Dios. Todos habían sido profundamente conmovidos por las palabras de Juan. Les había hablado en el nombre de Dios. Lo habían escuchado día tras día mientras reprendía sus pecados, y diariamente se había fortalecido en ellos la convicción de que era enviado del cielo. Pero, ¿quién era este mayor que Juan el Bautista? En su porte e indumentaria, nada indicaba que fuese de alta jerarquía. Aparentemente era un personaje sencillo, vestido como ellos, con la humilde vestimenta de los pobres. Había entre la multitud algunos de los que en ocasión del bautismo de Cristo habían contemplado la gloria divina y oído la voz de Dios. Pero desde entonces el aspecto del Salvador había cambiado muchísimo. En ocasión de su bautismo habían visto su rostro transfigurado por la luz del cielo. Ahora, pálido, cansado y demacrado, fue reconocido únicamente por el profeta Juan. Pero al mirarlo, la gente vio un rostro donde la compasión divina se mezclaba con el poder consciente.
Toda mirada de sus ojos, todo rasgo de su semblante estaba señalado por la humildad y expresaba un amor indecible. Parecía rodeado por una atmósfera de influencia espiritual. Pero si bien sus modales eran amables y sencillos, impresionaba a los hombres con una sensación de poder escondido que no podía ocultarse totalmente. ¿Era este a quien Israel había esperado tanto tiempo? Jesús vino con pobreza y humillación, con el fin de ser tanto nuestro ejemplo como nuestro Redentor. Si hubiese aparecido con pompa real, ¿cómo podría habernos enseñado humildad? ¿Cómo podría haber presentado verdades tan terminantes como el Sermón del Monte? Si Jesús hubiese venido a morar como Rey entre los hombres, ¿dónde habría quedado la esperanza de los humildes en esta vida? Sin embargo, para la multitud parecía imposible que el ser designado por Juan estuviese asociado con sus sublimes esperanzas. Así, muchos quedaron chasqueados y muy perplejos. Las palabras que los sacerdotes y rabinos tanto deseaban oír, que ahora Jesús restauraría el reino de Israel, no habían sido pronunciadas. Habían estado esperando tal rey y por él velaban, y a un rey tal estaban dispuestos a recibir, pero no querían aceptar a uno que procurara establecer en su corazón un reino de justicia y de paz. Al día siguiente, mientras 2 discípulos estaban cerca, Juan volvió a ver a Jesús entre el pueblo. Otra vez se iluminó el rostro del profeta con la gloria del invisible, al tiempo que exclamaba: «He aquí el Cordero de Dios». Las palabras conmovieron el corazón de los discípulos. Ellos no las comprendían plenamente. ¿Qué significaba el nombre que Juan le había dado? ¿Cordero de Dios? Juan mismo no lo había explicado. Dejando a Juan, se fueron en pos de Jesús. Uno de ellos era Andrés, hermano de Simón. El otro era Juan, el que sería el evangelista. Estos fueron los primeros discípulos de Cristo. Movidos por un impulso irresistible, siguieron a Jesús, ansiosos por hablar con Él, aunque asombrados y en silencio, estaban abrumados por el significado del pensamiento. ¿Es este el Mesías? Jesús sabía que los discípulos lo seguían. Eran las primicias de su ministerio. Y había gozo en el corazón del Maestro Divino al ver a esas almas responder a su gracia. Sin embargo, volviéndose, les preguntó: ¿qué buscáis? ¿Quería dejarlos libres para volver atrás o para expresar su deseo? Ellos eran conscientes de un solo propósito. La presencia de Cristo llenaba su pensamiento. Exclamaron: «Rabí, ¿dónde moras?». En una breve entrevista a orillas del camino, no podían recibir lo que anhelaban. Deseaban estar a solas con Jesús, sentarse a sus pies y oír sus palabras. Les dijo:
venid y ve. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día. Si Juan y Andrés hubiesen estado dominados por el espíritu de incredulidad de los sacerdotes y príncipes, no se habrían presentado como aprendices a los pies de Jesús. Habrían ido a él como críticos para juzgar sus palabras. Así muchos cierran la puerta a las oportunidades más preciosas. No sucedió eso con estos primeros discípulos. Habían respondido al llamamiento del Espíritu Santo en la predicación de Juan el Bautista. Ahora reconocían la voz del Maestro Celestial. Para ellos, las palabras de Jesús estaban llenas de refrigerio, verdad y belleza. Una iluminación divina se derramaba sobre las enseñanzas de las Escrituras del Antiguo Testamento. Los multifacéticos temas de la verdad se destacaban con una nueva luz. Es la contrición, la fe y el amor lo que habilita al alma para recibir sabiduría del cielo. La fe que obra por amor es la llave del conocimiento, y todo aquel que ama conoce a Dios. El discípulo Juan era de afectos intensos y profundos, ardiente pero contemplativo. Había empezado a discernir la gloria de Cristo, no la pompa ni el poder mundanal que se le había enseñado a esperar, sino la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Estaba absorto en la contemplación del maravilloso tema. Andrés trató de impartir el gozo que llenaba su corazón. Yendo en busca de su hermano Simón, exclamó: «¡Hemos hallado al Mesías!». Simón no se hizo llamar 2 veces. Él también había oído la predicación de Juan el Bautista y se apresuró a ir al Salvador. Los ojos de Jesús se posaron sobre él, leyendo su carácter y su historia de vida, su naturaleza impulsiva, su corazón amante y lleno de simpatía, su ambición y confianza en sí mismo, la historia de su caída, su arrepentimiento, sus labores y su martirio. El Salvador lo leyó todo y dijo: «Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas», que quiere decir Pedro o piedra. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y dijo: «Sígueme». Felipe obedeció al mandato y enseguida él también se puso a trabajar para Cristo. Felipe llamó a Natanael. Este último había estado entre la muchedumbre cuando el Bautista señaló a Jesús como el Cordero de Dios. Al mirar a Jesús, Natanael quedó desilusionado. ¿Podía ser el Mesías, este hombre que llevaba señales de pobreza y de trabajo pesado? Sin embargo, Natanael no podía decidirse a rechazar a Jesús, porque el mensaje de Juan había producido convicción en su corazón. Cuando Felipe lo llamó, Natanael se había retirado a un huerto tranquilo para meditar sobre el anuncio de Juan y las profecías concernientes al Mesías. Oraba a Dios que si el anunciado por Juan era libertador, se lo diese a conocer
y el Espíritu Santo descendió para impartirle la seguridad de que Dios había visitado a su pueblo y le había suscitado un cuerno de salvación. Felipe sabía que su amigo Natanael escudriñaba las profecías y lo descubrió en su lugar de retiro mientras oraba debajo de una higuera, donde muchas veces habían orado juntos, ocultos por el follaje. El mensaje: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, pareció a Natanael una respuesta directa a su oración. Pero la fe de Felipe todavía era vacilante. Añadió con cierta duda: Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Los prejuicios volvieron a levantarse en el corazón de Natanael. Exclamó: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe no entró en controversia. Dijo: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un hombre verdadero, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Sorprendido, Natanael exclamó: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Eso fue suficiente. El Espíritu Divino que había dado testimonio a Natanael en su oración solitaria debajo de la higuera, le habló ahora en las palabras de Jesús. Aunque dudaba y cediendo en algo al prejuicio, Natanael había ido a Cristo con un sincero deseo de oír la verdad, y ahora su deseo estaba satisfecho. Su fe superó a la de aquel que lo había llevado a Jesús. Respondió y dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Si Natanael hubiese confiado en los rabinos para ser dirigido, nunca habría hallado a Jesús. Viendo y juzgando por sí mismo, fue como llegó a ser un discípulo. Así sucede hoy día en el caso de muchos a quienes los prejuicios apartan de lo bueno. Cuán diferentes serían los resultados si ellos quisieran venir a ver. Nadie llegará a un conocimiento salvador de la verdad mientras confíe en la dirección de la autoridad humana. Como Natanael, necesitamos estudiar la palabra de Dios por nosotros mismos y orar por la iluminación del Espíritu Santo. Aquel que vio a Natanael debajo de la higuera nos verá en el lugar secreto de oración. Los ángeles del mundo de luz están cerca de quienes con humildad solicitan la dirección divina. Con el llamamiento de Juan, Andrés, Simón, Felipe y Natanael, empezó la fundación de la Iglesia cristiana. Juan dirigió a 2 de sus discípulos a Cristo. Entonces uno de estos, Andrés, halló a su hermano y lo llevó al Salvador. Luego Felipe fue llamado y buscó a Natanael. Estos ejemplos deben enseñarnos la importancia del esfuerzo personal, de dirigir llamamientos directos a nuestros parientes, amigos y vecinos. Hay quienes durante toda la vida han profesado conocer a Cristo
y sin embargo no han hecho nunca un esfuerzo personal para traer siquiera un alma al Salvador. Dejan todo el trabajo al predicador. Tal vez él esté bien preparado para su vocación, pero no puede hacer lo que Dios ha confiado a los miembros de la Iglesia. Son muchos los que necesitan el ministerio de corazones cristianos amantes. Muchos han descendido a la ruina cuando podrían haber sido salvados si sus vecinos, hombres y mujeres comunes, hubiesen hecho algún esfuerzo personal en su favor. Muchos están aguardando a que se les hable personalmente. En la propia familia, en el vecindario, en el pueblo en que vivimos, hay para nosotros trabajo que debemos hacer como misioneros de Cristo. Si somos creyentes, esta obra será nuestro deleite. Tan pronto alguien se convierte, nace en él el deseo de dar a conocer a otros cuán precioso amigo ha hallado en Jesús. La verdad salvadora y santificadora no puede quedar encerrada en su corazón. Todos los que se han consagrado a Dios serán canales de luz. Dios los hace sus agentes para comunicar a otros las riquezas de su gracia. Su promesa es: y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo, lluvias de bendición serán. Felipe dijo a Natanael: ven y ve. No le pidió que aceptase el testimonio de otro, sino que contemplase a Cristo por sí mismo. Ahora que Jesús ha ascendido al cielo, sus discípulos son sus representantes entre los hombres. Y una de las maneras más eficaces de ganar almas para Él consiste en ejemplificar su carácter en nuestra vida diaria. Nuestra influencia sobre los demás no depende tanto de lo que decimos como de lo que hacemos. Nuestra influencia sobre los demás no depende tanto de lo que decimos como de lo que somos. Los hombres pueden combatir y desafiar nuestra lógica, pueden resistir nuestras súplicas, pero una vida de amor desinteresado es un argumento que no pueden contradecir. Una vida consecuente, caracterizada por la mansedumbre de Cristo, es un poder en el mundo. La enseñanza de Cristo fue la expresión de una convicción y experiencia íntimas, y los que aprenden de Él llegan a ser maestros según el orden divino. La palabra de Dios, pronunciada por el que ha sido santificado por ella, tiene un poder vivificador que la hace atrayente para los oyentes y los convence de que es una realidad viviente. Cuando uno ha recibido la verdad con amor, lo hará manifiesto en la persuasión de sus modales y el tono de su voz. Dará a conocer lo que él mismo oyó, vio y tocó de la palabra de vida, para que otros puedan tener comunión con él por medio del conocimiento de Cristo. Su testimonio, de labios tocados por un tizón ardiente del altar, es verdad para el corazón receptivo y santifica el carácter. Y el que procura dar la luz a otros será él mismo bendecido. Será lluvias de bendición. El que riega será él mismo regado.
Dios podría haber alcanzado su objetivo de salvar a los pecadores sin nuestra ayuda, pero para que podamos desarrollar un carácter como el de Cristo, debemos participar en su obra, con el fin de entrar en su gozo, el gozo de ver almas redimidas por su sacrificio. Debemos participar de sus labores en favor de su redención. La primera expresión de la fe de Natanael, tan completa, ferviente y sincera, fue como música en los oídos de Jesús. Y él respondió y le dijo: ¿Por qué te dije? Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. El Salvador miró hacia adelante con gozo, considerando su obra de predicar las buenas nuevas a los abatidos, de vendar a los quebrantados de corazón y de proclamar libertad a los cautivos de Satanás. Al pensar en las preciosas bendiciones que había traído a los hombres, Jesús añadió: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Con esto, Cristo dice implícitamente: en la orilla del Jordán los cielos fueron abiertos y el Espíritu descendió sobre mí en forma de paloma. Esa escena no fue sino una señal de que soy el Hijo de Dios. Si creen en mí como tal, vuestra fe será vivificada. Verán que los cielos están abiertos y que nunca se cerrarán. Los he abierto a ustedes. Los ángeles de Dios están ascendiendo y llevando las oraciones de los necesitados y angustiados al Padre Celestial. Y al descender traen bendición y esperanza, valor, ayuda y vida a los hijos de los hombres. Los ángeles de Dios pasan siempre de la tierra al cielo y del cielo a la tierra. Los milagros de Cristo en favor de los afligidos y dolientes fueron realizados por el poder de Dios a través del ministerio de los ángeles. Y es a través de Cristo, por medio del ministerio de sus mensajeros celestiales, como nos llega toda bendición de Dios. Al tomar sobre sí mismo la humanidad, nuestro Salvador une sus intereses con los de los caídos hijos e hijas de Adán, mientras que a través de su divinidad se aferra al trono de Dios. Y así es Cristo, el medio de comunicación de los hombres con Dios y de Dios con los hombres.